Tragedia. Hoy celebraría 8 años de vida, pero papi fue asesinado a balazo. Protesta. Salubristas alzan la voz y se instalan frente a Casa Presidencial. Transurbano. Negocio de pocos, calvario de muchos. Secuelas. Asesinos del Cadejo podrían ir a la cárcel. Atentados armados al sur y centro de la capital, con saldo trágico. En el mundo, el patojo cobarde que golpea a su madre. Y en los deportes, los goles que dejó el fin de semana. T13 Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de T13 Noticias. Somos todo un equipo para llevarles a ustedes en casa lo más completo de la información. Alan, buenas noches. Buenas noches, Corina, un placer como siempre. Gracias a usted por su preferencia. Vamos a iniciar la cobertura y esta semana, el inicio de esta semana, para ser exactos, queda marcada lamentablemente por el ataque contra el piloto de un autobús. Los extorsionistas siguen haciendo de las suyas. Los sicarios ganándose la vida con dinero sucio y los guatemaltecos honrados poniendo a las víctimas. La escena es la misma que se repite constantemente en este país. Un autobús varado, habitualmente tras haber impactado contra otro automotor o alguna estructura. Agentes de la Policía Nacional Civil, una cinta amarilla, bomberos, periodistas, testigos y seguramente los encargados de verificar que el atentado fue efectivo. Esta vez se trata de José Marroquín Gómez. Era uno de tantos que se ganaba la vida como piloto de autobús. Conducía del centro de la ciudad hacia la aldea Lodecoy en la zona 2 de Misco. Transitaba por el kilómetro 18, ruta interamericana, cuando lo sorprendió la muerte. Sicarios abrieron fuego en su contra y fueron certeros. Perdió el conocimiento y por ende el control del volante. La unidad terminó impactando contra una pasarela. Los pasajeros vivieron el susto de su vida, pero afortunadamente ninguno resultó herido. Los socorristas que atendieron la emergencia dijeron que las heridas eran graves y era imposible restablecer los signos vitales del piloto. Otro autobús manchado de sangre, otra vida perdida, otra familia que se viste de negro esta noche. Al lugar de los hechos llegó una mujer, quien aseguró ser la madre del hoy fallecido y confirmó lo que todos sabemos, pero parece no tener solución. Todos estaban amenazados, les habían dado el bienes, un celular y fueron a dar parte. Pero nada, no le pusieron atención, mi hijo andaba manejando, yo a veces me iba con él. Yo le iba pidiendo, Señor, cuídelo y proteja a mi hijo. No fue el único dato que reveló esta mujer. Prepárese para escuchar esto. Ella asegura que su hijo le dejó 3 nietos y para uno de ellos, este se supone que sería un día especial, pero lamentablemente la muerte se encargó de evitarlo. Uno de 8 años, que hoy está cumpliendo 8 años, mi nieto Alejandrito, y la otra nena de 3 años con 4 meses. ¿Cuántos hijos está cumpliendo hoy? El más grande está cumpliendo 8 años. Hoy está cumpliendo 8 años. Todavía se lo dije, mi hijo, hoy es el día de tu cumpleaños de tu hijo Alejandrito. Sí, mamá, me dijo, yo no le puedo dar nada porque él está solo, está mi nieto. Sí, mi hijo, le dije yo. Pero siempre se venía, me decía, mamá, yo le recomiendo a mis hijos, sí, mi hijo, pero no te va a pasar nada, ten fe en el Señor, le decía yo. Imagínese usted al niño de apenas 8 años, quizá esperando la llamada de su padre, tal vez pensando en el regalo que recibiría, o simplemente en tener la oportunidad de abrazar a su papá el día de su cumpleaños. En lugar de eso, la llamada fue para informar sobre el asesinato de su padre. No hay fiesta, no hay pastel y no hay regalos. En lugar de ello, debe vestir de negro y llorar sin comprender por qué su padre murió de esa manera. ¿Por qué si solo salió a trabajar?
¿Por qué la vida es tan cruel? ¿Por qué la muerte llega de esa forma tan violenta? ¿Y por qué papi no está el día de su cumpleaños? Y tras este atentado, el ministro de Gobernación dijo en conferencia de prensa que la Policía Nacional Civil realiza operativos para el resguardo de los pilotos y los usuarios. Las estadísticas muestran lo violento e inseguro que está siendo este año. Abordar o conducir un autobús colectivo. Hoy el jefe de la cartera del Interior, Francisco Rivas, reiteró el compromiso de la Policía Nacional Civil en atrapar a estos sicarios y desbaratar toda la estructura de las bandas de extorsionistas. El ministro aseguró que en cuanto a la ruta de Ciudad Quetzal, que ha sido una de las más atacadas en la última semana, han sido desplegados más agentes de la PNC en la zona. Se han instalado puestos de registro a lo largo de la ruta y se trabaja en paradas y abordaje de agentes en las unidades. Los autobuses que prestan el servicio en la ciudad capital también están siendo resguardadas por elementos policiales, en especial para los pilotos que cubren la ruta 203 y 204. El plan de seguridad ciudadana contempla paradas de autobuses seguras y el inicio de las investigaciones exhaustivas de las denuncias recibidas por algunos transportistas. Hasta esta mañana el recuento de víctimas mortales es el siguiente: 6 pilotos de autobús asesinados, 2 ayudantes, 1 usuario, 3 pilotos de taxi, un piloto de microbús, un conductor de mototaxi y un inspector del mismo transporte, para un total de 15 personas fallecidas relacionadas a hechos criminales en el transporte público. Vamos ahora al interior de la República, específicamente a jurisdicción de Sololá, donde la Policía Nacional Civil reporta la captura de Juan Francisco Cume Sacuj, un hombre de 19 años. Este sujeto está acusado de haber violado a una adolescente de 14 y era buscado desde hace 7 días. Se supone que después de la barbarie, la víctima alertó a sus padres y de inmediato se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público. La Policía Nacional Civil procedió al arresto y el hombre fue presentado ante juez competente. Mientras se resuelve su situación legal, fue enviado a prisión preventiva. Huehuetenango es el departamento con mayores índices de violaciones sexuales a nivel nacional. En la mayoría de los casos, mucha atención, las víctimas son menores de edad y los victimarios, lamentablemente, familiares o amigos cercanos. Y la nota siguiente es el trágico desenlace de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el departamento del Quiché. Las autoridades investigan si el incidente es producto de la irresponsabilidad al volante. El trágico accidente se saldó con la vida de una mujer y dejó gravemente heridas a otras 2 personas. El pick-up en el que viajaban volcó aparatosamente entre la ruta del municipio de Chinique hacia la comunidad Paquinac de Santa Cruz del Quiché. Pese al esfuerzo de socorristas por reanimar a la víctima, los golpes que sufrió alcanzaron órganos vitales. Como suele suceder en este tipo de casos, el piloto se dio a la fuga. Se trata de establecer si fue por el mal estado de la carretera o bien por la imprudencia del conductor de manejar a excesiva velocidad que ocasionaron este lamentable hecho. Bien, estamos ya casi por ir a la pausa, pero es importante recalcar, compañeros, le damos la bienvenida a nuestro compañero Pablo Paniagua. Lamentable iniciar de esta manera, Corina, hablamos de accidentes de tránsito, personas fallecidas, personas asesinadas, sobre todo este niño de apenas 8 años que hoy celebraba su cumpleaños, pero no pudo hacerlo, la celebración se quedó prácticamente anulada debido al asesinato de su padre. Así es, compañeros, y es lamentable escuchar los relatos de su señora madre y pensar en todas esas familias que cubren de luto sus hogares ante esta ola de violencia que se registra en nuestro país. Realmente es condenable desde cualquier punto de vista. Es algo que está ocurriendo todos los días, lamentablemente, en nuestro país. Continuar con otro tipo de información, y es que vamos a hablar ahora de las condiciones del clima. Según los expertos, las bajas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento van a persistir durante las próximas 24 horas. No guarde sus gorros, suéteres y guantes, porque en gran parte del país las temperaturas están descendiendo considerablemente y se espera que desciendan aún más en las próximas horas por el paso en el territorio nacional del segundo frente frío del año. Los efectos del enfriamiento se sentirán por las noches y con mayor énfasis
por las madrugadas. El clima frío continuará durante toda la semana, reporta el INSIBUME. Como siempre se hace la recomendación a la población abrigarse bien, estar muy atentos a la hora de resguardar a los niños y a las personas de la tercera edad para prevenir enfermedades, especialmente en las vías respiratorias. Según la CONRED, de noviembre a la fecha se han atendido a más de 5.000 personas en 16 centros utilizados como albergues. También se dio a conocer que los frentes fríos podrían presentarse incluso hasta el mes de marzo. Bien, antes de la pausa presentábamos información referente a las condiciones del clima que están afectando el territorio guatemalteco. Corina, importante abrigarse adecuadamente, como bien lo indicaban los expertos, definitivamente esto va a continuar al menos hasta el fin de semana. Así es, y sobre todo tener especial cuidado con los adultos mayores y los pequeños en casa, que son los más vulnerables. Correcto. A estas bajas de temperatura. Dato importante también es que, según los expertos en el clima, han determinado que la época fría podría finalizar hasta la segunda quincena de marzo. Es decir, todavía podríamos ser afectados, o el territorio guatemalteco, por al menos 3 o 4 frentes fríos más. Con esto vamos a la pausa, pero antes los dejamos con noticias históricas. No cambie, ya volvemos. El 23 de enero de 1870 nació William G. Morgan, creador del voleibol. En la misma fecha, pero en 1622, falleció William Baffin, descubridor de la quinta isla más grande del mundo. Y el 23 de enero, pero de 1896, Alemania anunció el descubrimiento de los rayos X. Noticias históricas. Al volver, los salubristas alzan la voz. Y más adelante, pilotos de Transurbano, sin aguinaldo y sin quincena. Estamos de regreso con la información y lo hacemos estableciendo comunicación con nuestro compañero Samuel Orozco. Él está ubicado en un sector de la zona 11 capitalina, dándole cobertura a un atentado armado. Así que Samuel, buena noche y adelante con su reporte. Sí, es Pablo, muy buenas noches. Precisamente nosotros nos hemos ubicado sobre la segunda avenida y sexta calle de la colonia El Progreso en la zona 11 capitalina. Aquí se ha registrado un ataque armado en contra del piloto de un vehículo tipo taxi, el cual ustedes están viendo en pantalla en este momento. Ya se encuentran las autoridades del Ministerio Público haciendo las pesquisas correspondientes. No ha sido identificada la víctima mortal. Quiero informarles de que pues se trata del vehículo placas particulares 188 FYQ. Pertenece a la línea de San Pedro a Yampuc con el número 225. Si en este momento algún familiar pudiera estar viendo, un amigo que le pueda avisar a los familiares, es el particular 188 FYQ de San Pedro a Yampuc. Número 225, es de color verde, por lo que logramos observar, verde oscuro, y la persona no ha sido identificada. Según las versiones preliminares que tiene la Policía Nacional Civil y los cuerpos de socorro a su llegada, es que los victimarios viajaban a bordo de una motocicleta de color negro. Se escaparon entre estas calles y avenidas para escapar con rumbo hacia el Trébol. Sin embargo, esta solo es una versión preliminar que dan a conocer las autoridades. Así es de que también pues sabemos de que en este momento, para finalizar el enlace, es otro tipo de información. Se están registrando al menos 6 incendios en lo que compete al territorio capitalino y municipios cercanos. Las autoridades están haciendo ya los trabajos correspondientes. En este momento estamos hablando entonces de incendios forestales, los cuales se están registrando en este momento en la zona 14, en la zona 18 capitalina, también en la bajada de Villalobos. Por supuesto que ya están los cuerpos de socorro sofocando las llamas. Más de 240 son los que se han registrado en lo que va de este año. Samuel, agradecemos este reporte. Muy buenas noches. Gracias por enlazarnos a esta hora de la noche, específicamente desde la colonia El Progreso en zona 11 con este lamentable hecho. Estaremos ampliando la información. Bien, vamos ahora con otro de los temas que definitivamente acaparó la atención pública desde horas de la mañana. Los salubristas alzaron la voz, pero lamentablemente lo hacen de una manera que termina afectando a miles de guatemaltecos que nada tienen que ver con el problema. El tránsito vehicular esta mañana en la ciudad capital fue un caos y se convirtió en un verdadero dolor de cabeza.
Cientos de personas llegaron tarde a su lugar de trabajo o estudio, derivado de una multitudinaria manifestación protagonizada por el sector salubrista. Los trabajadores de la cartera de salud alzaron la voz y exigen al gobierno central la contratación del personal que fue despedido a finales del año pasado. Los manifestantes exigen el cumplimiento del pacto colectivo y la contratación de todo el personal bajo el renglón 011, además de exigir el pago de un bono retrasado desde el 2016. La manifestación inició en las afueras del Ministerio de Salud, transcurrió por la calzada Roosevelt, Anillo Periférico, Centro Histórico, hasta llegar a Casa Presidencial, pidiendo entablar una mesa de diálogo. Sin embargo, durante el día no fueron recibidos por nadie y los líderes sindicales tomaron la decisión de pasar la noche en ese lugar, al menos hasta que las autoridades los atiendan y puedan exponer sus demandas. Y a esta hora de la noche los manifestantes duermen en las afueras de Casa Presidencial. Quien sí se pronunció al respecto fue la ministra de Salud Pública. Ella asegura que la cartera trabaja en la recontratación de más de 1,000 empleados. Durante este año, finales del 2016 y principios de 2017, calculamos que debemos recontratar alrededor de 30,000 personas. Los lineamientos que se han dado es recontratar según las necesidades de servicio y viendo que se cumplan todos los requerimientos de perfil y también requerimientos de tipo administrativo. Cuando hemos solicitado a los directores de unidades ejecutoras que cuando no se lleven a cabo recontrataciones justifiquen las razones y ver cuántas personas serán recontratadas o cuántas personas no serán recontratadas. El lineamiento ha sido recontratar y recontratar en el mejor renglón posible. Cuando hemos recibido ya el consolidado de la información, vamos a estar recontratando a más del 98% de las personas que prestan servicios. Vamos a pasar a otro tema y específicamente vamos a ampliar otro de nuestros titulares. El medio de transporte público que prometía acabar con el calvario de miles de usuarios vuelve a estar en el ojo del huracán. Ahora son los pilotos del transurbano los que se han convertido en víctimas. El transurbano, que en apariencia es un servicio de transporte de calidad, ha sido por el contrario un calvario para miles de usuarios. Se sufre por el mal estado de las unidades y el alto costo que representa subirse a una de ellas. Pero si hablamos de que este negocio ha sido para beneficio de pocos, también veamos cuántos resultan afectados. Además de usuarios, los pilotos sufren por la falta de salario. Por ello, hoy paralizaron labores. Exigen el cumplimiento del pago de la segunda parte del aguinaldo y la primera quincena de enero. Desde esta tarde, el transurbano no circula en las colonias de la zona 21, Ciudad Real y Villahermosa. La verdad es que nos ha venido afectando porque ya estamos a fecha 23 y el 15 era la fecha en que tenían que hacer el pago del otro 50% de aguinaldo y hasta la fecha no se ha hecho el pago. Habemos un promedio de un 50% de pilotos que no se les ha cancelado. Ya se vino el pago el segundo pago de quincena, que fue fecha 20, estamos a 23 tampoco y no se nos ha cancelado. Y por ese motivo fue que se decidió hacer paro, de lo cual no estamos todos los pilotos, porque no se les permitió el ingreso aquí en el predio. La suspensión de labores, que es de manera parcial, está afectando a más de 10,000 usuarios. Los pilotos solicitan que cuanto antes se les deposite su salario para no seguir perjudicando el transporte de los guatemaltecos que residen en la zona 21. Tenemos que esperar que liberen el pago, porque hay a quienes ya nos dieron el cheque, pero no hay fondos en el banco. ¿Han ido ustedes al banco? Se ha ido al banco y no hay fondo. Entonces caemos a lo mismo, como que no nos hubieran pagado. Y vamos a conocer ahora noticias de carácter departamental. Un incendio forestal está acabando con varias hectáreas de bosque en Totonicapán. En San Marcos y Cobán, 2 viviendas ardieron en llamas.
La zona boscosa de Totonicapán se está reduciendo a cenizas por el incendio incontrolable en la comunidad de Poxlafuf. Lamentablemente no es suficiente este esfuerzo de vecinos para contenerlo, ya que en el departamento no cuenta con bomberos forestales. Es lamentable que un buen porcentaje de estos incendios son provocados y los daños que causan son irreversibles. Vecinos hacen el llamado a las autoridades para que apoyen a la comunidad para lograr controlar las llamas. Por otra parte, en el casco urbano de San Marcos, una humilde vivienda quedó completamente consumida por un incendio que arrasó con todo. Afortunadamente no hubieron pérdidas humanas, pero la familia, que es de escasos recursos, lo perdió todo. Por último, en el departamento de Cobán, Alta Verapaz, una familia perdió todo al incendiarse su vivienda, aparentemente causado por un cortocircuito. La pronta acción de los bomberos permitió controlar y evitar que se propagara a otras residencias. En más información, la agenda judicial también muestra avance. En la siguiente nota le presentamos un resumen con los casos más relevantes. En el Tribunal Primero de Mayor Riesgo inició el juicio en contra de un presunto integrante de una pandilla criminal a quien el Ministerio Público acusa de haber cobrado extorsión a un comercio en la capital. Según la investigación, el sujeto exigía a los propietarios del negocio 25.000 quetzales y realizar el pago semanal de 1.500 quetzales. Una serie de llamadas telefónicas revelaron cómo Maynor Oaxaca, supuesto jefe de una organización criminal dedicada al sicariato, amenazó de muerte a una mujer si llegaba a tener una relación sentimental con otro hombre. El Ministerio Público presentó ante el juez tercero de mayor riesgo, Víctor Hugo Herrera, la interceptación de llamadas para sustentar la acusación contra Oaxaca. En la diligencia indagatoria, la Fiscalía pedirá que el procesado y compañía queden sujetos a una investigación penal por la comisión de varios delitos. Los abogados de Samuel y José Manuel Morales apelaron en el tribunal que conoce el caso Botín Registro de la Propiedad la decisión de la jueza sexto Silvia de León de enviarlos a prisión preventiva. Según Marcelo Sarti, defensor del hermano del presidente Jimmy Morales, el actuar de su patrocinado en el proceso no ameritaba la cárcel. Ahora quedará en manos de los magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal conocer y resolver las impugnaciones que dictaminó la jueza Silvia de León. Al volver, los asesinos del Cadejo podrían enfrentar la cárcel. Estamos de regreso en T13 Noticias y tras el asesinato de un mico león que fue confundido, según los habitantes, con el Cadejo, las autoridades del CONAP se pronunciaron para asegurar que los responsables de la muerte de ese animal serán perseguidos por la ley. Definitivamente, muchos de ustedes recordarán el insólito caso que presentamos el pasado fin de semana sobre el cobarde asesinato de un animalito en jurisdicción de Coatepeque, Quetzaltenango. Los pobladores aseguran que se trataba de un fenómeno, un animalote que cambiaba de formas y de color, y que cuando lo mataron, el cadáver se redujo y se convirtió en un micoleón. Ellos aseguran que persiguieron, mataron y quemaron al Cadejo. Así como lo oyen, imagínese usted qué pensaría el gran Moyas de semejante aseveración. Y tal y como lo hicimos el pasado sábado, importante recalcar que el requisito indispensable para ver al Cadejo es haberse echado unos buenos guaros o de barato, un par de cajas de oscuras. De lo contrario, imposible tener acceso a esa visión. El punto es que esta gente podría enfrentar aprietos legales por andar cadejeando, como diría Billy. Los muchachones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas no se van a quedar quietos. Ya empezaron a buscar. Y recuerden que el que busca, encuentra. Por si habían dudas, uno de los asesores jurídicos del CONAP ofreció declaraciones respecto al tema y la cosa es bastante seria. Y pues estará denunciando por el delito de atentado contra el patrimonio natural de la nación, el cual pues tiene una sanción de 5 a 10 años de prisión y 10.000 a 20.000 quetzales de multa. Después de estas acusaciones, vamos a ver cuántos siguen asegurando que mataron al Cadejo. Y ojalá no se ponga de moda y maten suegros, asegurando que era el sombrerón, o suegras, creyendo que era la Llorona.
Lamentable definitivamente, y vamos a estar atentos al desarrollo de esta noticia que, por cierto, ha provocado mucho revuelo a nivel nacional. Vamos ahora al occidente del país, donde un conflicto de tierras dejó un niño lastimado. El paso por un terreno podría tener enfrentadas a dos familias de Tierra Colorada Alta, comunidad rural de Quetzaltenango. En esta problemática, un menor resultó con golpes, por lo que la madre del afectado solicitó la presencia de autoridades del Ministerio Público para poner la denuncia que las agresiones a su hijo fueron causadas por un líder comunitario. Mi hijo lo llevaron, que le metieron a patada en la cara, en el estómago, en su espalda. Yo quiero justicia para mi hijo porque nosotros vivimos, somos 4 nada más vivimos, mi esposo está en Estados Unidos, ese señor ya está acostumbrado a hacer eso. ¿Cuántos años tiene su hijo? 16. 16 sí. Pero el líder por su parte asegura que un grupo de personas lanzó piedras a su vivienda, que él considera fueron familiares de la madre del menor agredido. Pero desgraciadamente el día de ayer vino una familia media hora antes. Vino una familia a insultarnos, a maltratarnos y decirnos que nos van a matar. Y vinieron a quebrar una ventana de la casa. Tiraron las piedras sobre el techo de las casas, ahí están las piedras. Este caso ya está en manos de las autoridades, quienes realizarán las investigaciones correspondientes. Continuamos con la información. En un sector de la zona 1 y al sur de la capital se registraron atentados armados que dejan a una familia en luto y a 5 personas gravemente heridas en un hospital. El atentado armado en el Mezquital Zona 12 de Villanueva dejó a 4 personas heridas, quienes fueron trasladadas por bomberos municipales al Hospital Roosevelt. Testigos indicaron que 2 hombres, a bordo en una motocicleta, fueron los responsables de la balacera, que ocurrió a escasos metros de un centro educativo y a minutos que los alumnos salieran de sus clases. No se manejan hipótesis acerca del hecho y el Ministerio Público ya ha iniciado con la investigación. Más temprano, una balacera en la avenida Centroamérica Zona 1 dejó atemorizados a vecinos. 2 sicarios que se conducían en una motocicleta dispararon contra una pareja de esposos que también se transportaba en una moto. El saldo fue trágico. Germán Muñoz, de 39 años, murió tras perder el control y estrellarse en una esquina, mientras que su pareja, Sandra Patricia Roldán, también de 39 años, fue trasladada en estado delicado al Hospital General San Juan de Dios. Familiares del fallecido indicaron que él laboraba en una panadería del sector conocido como Las Calaveras, en el barrio El Gallito, Zona 3. El Ministerio Público busca establecer las causas del crimen. Y regresamos al interior del país, donde la jornada también fue marcada por un atentado armado. Un grupo de sicarios accionaron sus fusiles para asesinar a 2 hombres. Mario Roberto Sánchez e Iván Antonio Duarte fallecieron en un ataque armado en el municipio de Esquipulas. El hecho se registró cerca de una iglesia en el barrio San Joaquín, cuando desconocidos atacaron a balazos a los ocupantes de un pick-up. Una mujer resultó herida de bala cuando salía de la iglesia pentecostés de dicho sector y fue trasladada a un centro asistencial del municipio de Esquipulas. Peritos del Ministerio Público localizaron unos 50 casquillos de alto calibre, los cuales fueron embalados para la investigación del doble crimen, cuyo móvil no ha sido establecido por las autoridades.